Dios te bendiga, querido hermano, hermana. Es domingo, día del Señor. Qué bueno en este domingo 20 del tiempo ordinario reflexionar en torno a la palabra, llenarnos de la vida que nos da la palabra. En estos días hemos estado escuchando el discurso del pan de la vida. Jesús que nos sigue diciendo y casi que nos insiste en que Él es el pan vivo bajado del cielo y que el que come de este pan que es Él vivirá, y dice, vivirá siempre, es decir, siempre se sentirá vivo, el gozo de vivir, el gozo de sentir que tiene sentido en nuestra vida. Eso es lo que quiere el Señor. Pero en este domingo añade una expresión que es interesante profundizar, y Él dice: el pan que yo daré es mi propia carne para la vida del mundo. Y podríamos pensar, bueno, ¿qué significa esa carne? Porque Él nos quiere dar su carne. ¿Qué quiere decir eso? Inmediatamente pensar en la carne del Hijo del Hombre nos hace pensar en un misterio muy importante de nuestra fe cristiana, y es el misterio de la encarnación, que significa precisamente eso: Dios que se ha encarnado, se ha hecho hombre. Luego el Evangelio entonces lo va a aclarar mucho más con una expresión. Jesús dice: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre, no tendrán vida en ustedes. Y si no beben la sangre del Hijo del Hombre, no tendrán vida en ustedes. Necesitamos entonces nosotros, ¿cómo hacer para comer esa carne? Y si la carne nos hace pensar en la encarnación, es decir, Dios que caminó en este mundo, que nos mostró cómo se vive, y con ese signo de la sangre nos quiere decir, nos mostró también cómo se muere, cómo se vive dignamente, con el rostro en alto, construyendo vida, y cómo se muere también dejando una huella de amor en los corazones. El Señor hoy te dice a ti, me dice a mí: hijo, hija, he venido para que tengas vida, pero necesitas comer mi carne, es decir, entra en el misterio de mi vida, comprende cómo viví, y entra en el misterio de mi muerte. Beber la sangre es entrar en ese misterio de su muerte, cómo murió el Señor. Y en últimas vemos que en Jesús estas dos realidades son una sola, porque Él vivió dando la vida y dio la vida viviendo, entregando esa vida. Por tanto, hermanos y hermanas, solo podemos entender este misterio del vivir cristianamente cuando descubrimos que hay que entregar la vida, la carne, como lo hizo Él. Pero es muy difícil esa muerte de nosotros mismos, ese entregarnos, ese donarnos para amar, para servir. Es imposible si no estamos muy cerca de Él, si no comemos su carne, es decir, si no caminamos con Él, si no lo vemos vivir y nos damos cuenta de que al lado de Él es que encontramos la manera de entregar la vida. Porque hay tanto egoísmo en nosotros, buscamos tanto nuestro propio interés, que es tan difícil romper esa gravedad del egoísmo para dar la vida como Él. ¿Cómo hacerlo? Comiendo su carne, estando con Él, caminando con Él, aprendiendo de Él, bebiendo su sangre, viéndolo morir en la cruz como un acto de amor, sintiendo que lo ha hecho por mí, como un acto grande de generosidad. Hoy en este domingo comamos la carne, bebamos su sangre, caminemos con Jesús en su vida, caminemos con Jesús en su muerte. Solo así podremos tener esa vida siempre, sentirnos vivos siempre, porque solo ese amor que da la vida nos enseña a vivir de verdad. Dios te bendiga, que tengas un feliz y bendecido domingo en el Señor.